Muy buenas tardes, les agradezco una vez más que nos acompañen en estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos meses. Y hoy día tengo el honor de poder entrevistar a un hombre de Dios, a un hombre que habla con la fuerza, con la pasión que recibe de Dios. Es presidente de la Red Evangélica de Unidad Nacional, es un hombre que se ha criado al alero de la palabra y que ha recorrido Chile tratando de iluminar al pueblo cristiano. Estoy hablando del obispo Edito Espinosa Urria, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que sea parte de estas conversaciones para hablar de lo humano, de lo político y también de lo divino. Obispo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo y oyendo. Para mí es un placer que me haya considerado y qué bueno que se esté considerando al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, porque también tenemos muchas cosas que compartir y que decir frente a la contingente nacional. Para mí es un honor. Bueno, me gustaría, obispo, que pudiéramos hablar un poco antes de entrar en materias más contingentes, de cómo usted llega a ser obispo, a qué edad se encuentra personalmente con ese Dios misericordioso. Bueno, voy a tratar de sintetizar un poco mi testimonio. Aunque yo nací en una cuna, en un hogar cristiano, en un hogar evangélico, pero nunca había tenido una experiencia personal con el Señor. Porque uno puede decir, soy cristiano, soy religioso, pero una cosa es tener a Cristo Jesús en el corazón. Yo llegué a tener esa experiencia a los 20 años, estaba haciendo mi servicio militar y llegué por un milagro que Dios hizo en mi padre. Yo sin saber lo que estaba prometiendo de que si el Señor sanaba a mi padre, yo me iba a dedicar a la obra pastoral. Mi padre tomó una enfermedad, se quedó dormido en una silla de playa con su traje de baño mojado y una enfermedad que los médicos no sabían qué es lo que era. Justamente en ese día yo entré a hacer mi servicio militar. En la primera salida fui al hospital y desde la ventana hablé a mi padre, está en un lugar infeccioso porque no se conocía cuál era la enfermedad. Yo le hablaba a mi padre desde la ventana y él no me respondía. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Y un enfermero me dijo que está perdiendo la vista. Eso caló profundamente en mi corazón. Dije, Señor, si tú lo sanas, yo me voy a dedicar al ministerio. Volví al regimiento, que era el regimiento de ingeniero número 7 Puente Alto. A los 3 días me llamó mi madre y me dice que mi padre estaba totalmente sano. Fue entonces que mi llamado es muy especial porque dentro del escalafón, si pudiéramos decir, para llegar al pastorado, uno tiene que pasar algunos años dentro de la iglesia como oficial, como anciano, y luego después puede estar encargado de una pequeña obra y luego si tiene talentos lo sugieren como pastor ante una conferencia. Pero en el caso mío, alguien vino, pastores del sur, de Puerto Montt y otro de Valdivia, y vio cierta gracia de Dios en mí y me invitaron a coordinar campañas evangelísticas. Coordinar es hacer la primera parte, y para ser un coordinador tiene que tener la gracia para dominar la masa, para saber cantar y no hablar mucho, porque el mensaje, el que habla es el predicador, y uno simplemente prepara el ánimo de la gente. Entonces, a los 6 meses de haber salido de la calle de Santiago, me ungen pastor en Valdivia y me mandan con 20 años de edad a la isla de Chiloé a Castro. Ahí fueron 3 años de experiencia que viví todo tipo de situación, pero doy gracias a Dios porque esa fue para mí mi escuela, fue el taller, fue el crisol, fue la universidad donde Dios me preparó como un hombre de Dios. Aprendí de todo. Aprendí lo que era el trato con los brujos, aprendí lo que era el hambre, a caminar entre Ancud y Castro, nunca me olvido, kilómetro 60, donde no tenía dinero para el bus, porque la gente era tan pobre en las montañas de San Pedro, un lugar que se llamaba Carihueco, que siempre quedó en mi retina que un niñito con un pantalón hilachento corto y con una tirita abrochado en el botón del marrueco,
llegó el momento de la ofrenda, traía un huevo. Y eso caló profundamente. Eso era para hablar de la miseria y de la pobreza en Chiloé. Pero eso fue mi formación y hasta el día de hoy agradezco porque eso me ha permitido contentarme cualquiera sea mi situación. El hombre de Dios tiene que estar preparado para cualquier situación. Pobreza, riqueza, hambre, abundancia. En todo momento uno tiene que estar preparado, como dijo el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Impresionante como Dios lo llama. Y estando ya en Chiloé y después avanzando en el tiempo, usted vuelve a Santiago, sigue su obra en Santiago. ¿Cómo sigue el camino al dedo del Señor? Bueno, usando la terminología criolla, estaba pololeando con mi esposa cuando el Señor me llamó. ¿Cuando estaba en Chiloé? No, yo estaba en Santiago. Cuando estaba en Santiago, estaba pololeando. Y cuando terminé ese bolero con mi esposa y me dediqué al ministerio pastoral, después de 3 años regresé acá a Santiago y ahí fue donde contraje matrimonio y me entregaron una pequeña obra en el paradero 30 de la Gran Avenida con 7 personas y así comencé el ministerio pastoral en la ciudad de Santiago. Y mi mayor tiempo, aunque llevo ya 57 años de pastor, ha sido en el ámbito interdenominacional. Denominacional es cuando uno está dentro de una corporación, la nuestra se llama Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, pero interdenominacional es cuando uno es de todo, de toda la iglesia evangélica, y mi mayor tiempo fue trabajar en lo interdenominacional con una visión de cuerpo más que de organización sectaria. Y usted contrae matrimonio, por lo que veo, muy joven, con su esposa, Pilar Hernández, de 23 años, bastante joven para los tiempos que corren. Y sí, sé que al igual que yo, fue padre de muchos hijos. Y analizando un poquitito cómo era su historia, vi que tenía 9 hijos, de los cuales sobreviven 7, si no me equivoco. Sí, justamente eso, sí. Y pedirle ahí que nos cuente un poquitito cómo fue su experiencia de padre y cómo usted tuvo que enfrentar la pérdida de 2 de sus hijos, porque es un dolor humano indescifrable. Yo no lo he sufrido, gracias al Señor, pero mi madre y mi padre también perdieron 3 de sus hijos en vida. Bueno, fue muy duro. Yo creo que esos 3 años que yo viví en Chiloé, digo que fue mi escuela, porque uno tiene que aprender a dominar las situaciones y no que la situación lo domine a uno, a dominar las circunstancias y no que las circunstancias lo dominen a uno. Yo con 23, ya 24 años de edad, pierdo a mi primer hijo. Arrendábamos una casa que es bien interesante, que era por supuesto la entrada, teníamos un living y luego al fondo seguía un dormitorio y luego al fondo el comedor, luego al fondo la cocina y luego al fondo el baño. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se abría la puerta entraba el aire, el viento, y mi hijo muere de bronconeumonía fulminante, mi primer hijo. El tercer hijo muere en ese mismo lugar con bronconeumonía fulminante a los meses de edad. Pero eso no me quitó mi fragor, mi amor por la obra del Señor, porque para mí las luchas y las pruebas es la prueba que Dios nos da y la oportunidad que Dios nos da para prepararnos para enfrentar el futuro. Hay un versículo en el Salmo que dice, hombres cabalgaron sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y pasamos por el agua, pero nos sacaste esa abundancia. Yo creo que Dios nos prepara, Dios nos forma para vencer las dificultades. Y yo lo comparo como un barco. Un barco no ha sido hecho para estar amarrado en el puerto. El barco, su estructura ha sido hecho para romper las olas y enfrentar la tempestad. Así fue que yo me preparé, pasé mi experiencia y esa experiencia de Chiloé me ayudó a esperar en el Señor, a confiar en el Señor. Y como dijo Pablo, ni la muerte ni lo porvenir me podrá separar del amor de Cristo. Y comencé muy probado por el Señor y Dios es bueno. Hasta aquí Dios me ha sacado y me ha ayudado. No he sido perfecto, tengo muchas imperfecciones,
pero gracias a Dios aún por las imperfecciones, porque cuando tenemos imperfecciones sabemos valorar, perdonar, soportar a aquellos que también tienen imperfecciones, porque cuando nosotros las tuvimos encontramos a un Padre de misericordia, y si Él me perdonó a mí, ¿por qué no ha de perdonar a otros? Increíble pasar por esa experiencia y seguir tan enamorado del Señor. Y usted, así como ha recorrido Chile, también le ha tocado recorrer y predicar, llevar la palabra del Señor a distintos países. Ha tenido que recorrer parte del Estado en Estados Unidos, hacia cómo plantear la palabra de Dios más allá de las fronteras de nuestro país. Y después cómo logra mantener cierto grado de contacto una vez que usted va y predica. Bueno, yo soy una persona que no ando buscando pantalla. El mayor tiempo de mis 57 años de pastor, no recuerdo alguna vez pedido que me den la oportunidad para predicar. Siempre me han invitado a predicar. Siempre he tenido invitaciones y eso ha permitido que la gente haya cierta gracia de Dios en mí y me invitan a predicar. He estado en algunos países predicando el mensaje. Yo más lejos fue Corea y fue Japón, donde para mí fue una rica experiencia ver la diferencia de esos países. Y bueno, Canadá también, donde hay un buen porcentaje de pueblo cristiano, para qué hablar de los Estados Unidos, pero también Sudamérica, estos países lindos donde uno ve cómo la gente lucha, cómo la gente sale adelante. Me ha enriquecido para enriquecer y me ha dado sabiduría para compartir esa sabiduría, porque quien nada tiene, ¿qué puede dar? Y dentro de esta labor apostólica, usted también ha fundado distintas organizaciones. Hoy día usted preside Redún. Pero antes de Redún y antes de que usted nos explique un poquitito cómo hoy día se constituye Redún, cuál es su visión, su misión, que nos pudiera contar de la experiencia de ir fundando distintas organizaciones como el SUNEM, que es Siervos Unidos en Misericordia, o el DEPAIN, que es el Desayuno Pastoral Internacional, o CUPREM, que es la unidad de Consejo de Pastores de la región metropolitana, o la ANUP, la Asociación Nacional de Unidad de Pastores, o la UNIECH, la Unión de Iglesias Evangélicas. Quiere decir que usted sí tiene una mirada de poder organizar a distintas personas, a distintas agrupaciones, a distintas iglesias, para que la palabra se siga propagando. ¿Cómo ha sido eso de ir siendo parte en la fundación de tantas organizaciones que hoy día son muy reconocidas a nivel nacional? Bueno, me voy a circunscribir tal vez a dos, solamente por el factor tiempo. La primera es SUNEM, Siervos Unidos en Misericordia, que es lo que se llamó el desayuno pastoral. ¿Cómo nace esto? Varios años atrás, no había mayormente una asociación, una unidad que uniera a los pastores acá en Chile. Solamente las invitaciones nos llegaban por el correo y esas organizaciones internacionales, especialmente las organizaciones americanas, nos invitaban a un desayuno para darnos a conocer un futuro seminario que ellos traían. Y recuerdo que estaba en un hotel donde fuimos invitados y me di cuenta que los pastores, cada cual estaba en su rincón. Ya había un grupito donde eran amigos, los compadres que se reían, conversaban. Y de repente me fijé en un pastor muy humilde, muy sencillo, que nadie se acercó a él. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, coloca en el corazón cientos interrogantes. Y a mí me clavó esto. Y ese interrogante fue, ¿cómo es posible que siendo pastores de una misma ciudad no seamos amigos? Entonces ahí donde nace el desayuno pastoral, como comenzó Sociedad Bíblica Chilena en Serrano 24, donde recuerdo que compraba el pan, la mantequilla, el jamón. Nunca me olvido que una vez compré el pan tan caliente que quemó la bolsa plástica, las ayuyas corrían por Bulnes.
buscando la yuya y sacudiéndola un poco. Bueno, así nace el desayuno pastoral, donde para mí fue una experiencia terrible, porque generalmente los pastores no tenemos amigos, lamentablemente no tenemos amigos, porque lo digo o no lo digo, estimado señor Kass. Lo voy a decir. ¿Quién le dice su corazón? Lo voy a decir. Fíjese que Chile es un país de gente de mucha envidia. Usted mismo ha tenido la experiencia amarga cómo ha sido usted la cerrada las puertas de las comunicaciones en este país, ha sido vetado y que está luchando por sus propias fuerzas. Así también el pueblo evangélico hemos sido, hay mucha envidia, hay mucho celo. No nos gusta mucho a nosotros los argentinos, pero los argentinos apoyan a su gente. ¿Para qué hablar de un Maradona? Dentro del pueblo cristiano hablar de un Jaime Freisio, de un Luis Palau, de un Alberto Motesi. Apoyan a su gente. En Chile no es así. Y yo lo grafico de esta manera. Había un gringo y un chileno que estaban pescando. El gringo sacaba con mucho cuidadito la tapa del tarro, sacaba un gusano, lo metía y lo ponía en el suelo y pescaba. Pero el chileno, su tarro no tenía tapa. Y al gringo le llamó la atención por qué no se le van las lombrices. Entonces no aguantó más y le preguntó al chileno. Y le dijo, Sir, ¿por qué usted no tiene tapa su tarro? Él le dijo, no, es que mis gusanos no se arrancan. ¿Pero cómo no se arrancan? Es que estos gusanos son evangélicos. No entender. Bueno, al final le explicó, le dijo, mira amigo, es que hay una característica en los gusanos evangélicos y en los chilenos, que cuando un gusano saca la cabeza, arriba del tarro viene el otro y lo tiran para abajo. Eso es simplemente lo que vivimos, lamentablemente, los celos, las envidias, que cuesta mucho abrirse paso en este país. Por eso ese pastor que estaba ahí amargado en un rincón, ya en desayuno pastoral, me acerqué a él. Y le dije, pastor, ¿por qué está usted triste? Y se puso a llorar. Le dije, ¿cuál es la razón? Me dijo, es que yo tengo mi hijo que gracias a Dios va a entrar a la universidad. Pero mi hijo tiene su dentadura mala y fue a hacerse un chequeo y por ponerle un caso le cobraban en este tiempo más de 300,000 pesos. Y le dijo, papá, necesito ese dinero. Y el pastor le dijo, sabe, hijo, yo no alcanzo a reunir 250,000 pesos en diezmo, tengo una iglesia muy pequeña. Y el hijo dijo estas palabras, maldigo el día en que yo nací como hijo de pastor. Eso quebró tanto ese anciano que con mayor razón amé el desayuno pastoral, porque era el lugar donde nos alentábamos los unos a los otros y nos ministrábamos a los unos a los otros, porque el pastor da y que él le entrega. El pastor predica, pero que él le predica a él. Entonces, ese fue Sunen, Siervos Unidos en Misericordia, que hasta el día de hoy permanece en el Instituto Bíblico Pentecostal, creo que hay en Ejército 280 por ahí. Y por último, Redú, también es interesante Redú, porque voy a omitir, lo voy a decir. En el gobierno de Michelle Bachelet, siempre hay gente que trata de estar al lado de los estadistas para servirse de ellos y no servirlo a ellos. La iglesia evangélica ha sido caracterizada por ir a golpear las puertas de las municipalidades para pedir y no para decirle, señor alcalde, aquí estamos, en qué podemos ayudar, en qué podemos hacer cosas juntas por la comunidad. Bueno, ese tipo de personas se posesionó de la moneda, pastores nuestros. Y yo me preocupé y yo dije, si no formamos un grupo de pastores que luche por la defensa de la iglesia, de nuestros valores y no comprometer a la iglesia injustamente en el servicio público de cierto partido, aquí va a haber problemas. Fue así que nació, Siervos Unidos, lo que usted nombró, para que vea que ya tengo mis 77 años. Pero puede ser CUPREM, puede ser ANUP, puede ser SENACH, puede ser UNIECH, puede ser DEPAIN.
puede ser Siervos, ahora lo que está... sí, ya me acordé. Nombremos Siervos Unidos en Misericordia, fue el desayuno pastoral, pero lo Sí, otro que mencioné fue formar un grupo de pastores para que haya un balance, para que ellos sepan que no tienen chip libre para comprometer a la iglesia, sino que también hay un grupo de pastores que luchan por ser ecuánime, por ser imparciales y que tengan una palabra justa y no se vendan simplemente por un puesto dentro del gobierno y dejen de lado sus principios cristianos. Fue así que nació tanto el desayuno pastoral como otras que usted ha estado, veo y he oído muy bien informado. bueno, y ya avanzando en los días de hoy, yo también he podido ver que usted es una persona que tiene facilidad para comunicar. Y hoy día, lamentablemente, los medios de comunicación no siempre informan, no siempre educan, no siempre forman en la verdad, sino que se van mucho al tema de las emociones, al debate, pero no hacen una labor educativa. Y yo sí veo que ustedes desde Redún, usted en lo personal, usan mucho y para bien las redes sociales para poder ir dando a conocer la verdad sobre ciertas situaciones que hoy día afectan a nuestra nación. ¿Cómo parte su preocupación o su trabajo por las redes sociales y las comunicaciones? Bueno, yo comencé en el año 70, más o menos, en las comunicaciones, radios tales como en ese tiempo la Radio Magallanes, luego la Radio Panamericana, en las comunicaciones. Y este viaje que me ha hecho estar en otros países me ha ampliado la visión de que la iglesia no tiene que circunscribirse solamente a las 4 murallas del templo. Yo lo grafico con la cruz. La cruz tiene un palo vertical que es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra consagración con Dios, que es nuestra cruz, el palo vertical. Pero también la cruz tiene un palo horizontal y muchos creyentes solamente sirven a Dios con el palo vertical, olvidándose que la cruz tiene un horizontal. Y Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, no solamente murió verticalmente mirando a su Padre, sino que en un momento de mayor dolor, alguien horizontalmente, uno que estaba al lado, juntamente con el crucificado, le dijo: acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. Y el Señor cambia su mirada vertical para horizontalmente mirar al hombre y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La iglesia evangélica, durante muchos años, servimos al Señor nada más que verticalmente, encerrado en 4 murallas. Pero nos olvidamos que la cruz tiene un palo horizontal, que es el que está a mi lado, a mi izquierda y en el centro. Que también debemos de preocuparnos de la sociedad, de lo que pasa en el mundo, porque somos parte de este mundo, somos parte de este Chile, y que tenemos no solamente que predicar el evangelio, sino también preocuparnos de las labores sociales. Termino con esto. Cuando Jesús estaba predicando en el desierto, alguien se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, tenemos un problema. ¿Qué problema? Yo creo que el apóstol le dijo: Señor, no te hagas problema porque ya lo hicimos, predicamos, cantamos, nos diste una palabra, se oró por los enfermos, así que, Señor, despídelos para que se vayan para su casa. Jesús le preguntó: ¿y para qué? Porque no hay que comer. Pero, Señor, si nosotros hemos predicado el evangelio y la gente no tiene que comer, despídelos. Y el Señor los deja atónitos, perplejos, impertérritos, cuando le dice: denles ustedes que comer. Y ellos empiezan a preguntar: Pedro, Juan, ¿trajiste algo? No tenían absolutamente nada. Pero había un muchacho que tenía un proyecto de país. Había, y perdone que use su nombre, un CAS, que tenía un sueño de país.
Había un CAS que tenía un proyecto de la nación inalterable, que se ha mantenido firme en sus convicciones, en sus blancos, en sus proyectos de país. Ese joven tenía un proyecto. Cuando los llevaron a Jesús, no faltó el apóstol que dijo, pero Señor, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, tráigame los 5 panes los 5 panes, o los 5 panes y los 2 peces. Se los trajeron a Jesús. Y lo que parecía imposible, señor Kass, lo que parecía imposible cuando nuestros proyectos, cuando nuestros sueños los ponemos en las manos de Dios, Dios hace un milagro maravilloso. Y multiplicó, puso la bendición y se los dio de comer a sus discípulos y los discípulos lo dieron a los demás. Todo predicador debe de tener la bendición en sus manos para repartir a los demás. Pero no solamente eso. Cuando terminan de comer, sobraron 12 cestas llenas de pan. Jesús les cambió el paradigma. Radicalmente les dijo, desde ahora en adelante, no solamente preocúpense de predicar la palabra, sino también del aspecto social de la gente. Desde ahí entonces, esa visión internacional, esa visión de salir de las 4 murallas del templo, señor Kass, me dio la oportunidad de conocer la pobreza, la miseria. Permítame terminar con esto. Hace años atrás hubo una nevazón muy terrible, especialmente en Temuco hacia la cordillera. Y alguien me dijo, obispo, se le están muriendo los animales al pueblo mapuche. ¿Qué podemos hacer? Yo comencé por las radios a hacer una campaña y compramos un forraje especial que lo producen por ahí cerca de Temuco. Y juntamos varios sacos de esos y los llevamos al lugar de Licanray hacia la cordillera, repartiendo ese forraje. Pero qué lindo poder llegar ahí, porque ahí donde uno conoce la situación de la gente. Cuando llego a la casa de una hermana nuestra, de una evangélica, de una mujer mapuche, me encuentro que sus ventanas, en vez de vidrio, tenían plástico. Entonces dije, ¿cómo es posible que una hermana nuestra, mientras nosotros estamos en el confort de la iglesia, esté sufriendo ese tipo de situación? Eso empezó a cambiar mi paradigma y me empezó a colocar un corazón ya no solamente de pastor, de denominación, sino un corazón de país, un corazón del mundo. Y sé que podemos hacer grandes cosas en medio de esta pandemia. Podemos hacerlo porque el pueblo evangélico tiene un gran corazón, porque tenemos al más grande de los grandes, al Jesús, que dio su vida por los demás. ¿Cómo nosotros no vamos a poder compartir nuestro pan con aquel que no lo tiene? Literalmente sentí ese escalofrío por el relato que usted realiza y que es tan cierto, por la generosidad del mundo cristiano. A mí me ha tocado verlo también al recorrer Chile, esa generosidad de abrir las puertas de su templo para recibir a cualquier persona que esté sufriendo. Esa generosidad para trabajar al interior de los recintos penitenciarios, donde muchas veces hay personas olvidadas de la sociedad. Esa generosidad para trabajar con personas que han caído en el alcoholismo o en la drogadicción. Y lo hacen por amor al prójimo, no por el reconocimiento, y de hecho muchas veces no se les reconoce esa labor. Yo también soy muy agradecido porque en la elección que me tocó ser candidato presidencial, fui muy bien acogido en una zona que políticamente es vista como una zona más de izquierda, pero que ha ido transitando de los colores a los valores, también por la predicación. Y ese gigante dormido, que es el mundo cristiano evangélico, que muchas veces no ve su responsabilidad cívica como algo inminente, ha ido despertando, y en la zona de Lota y en la zona de Coronel, yo tuve la bendición de tener el 20% del apoyo del mundo cristiano evangélico que habita ahí. En eso quiero preguntarle cómo usted ve la identidad que nos da Dios, porque también le he escuchado algunas predicaciones sobre la sal y la luz. ¿Cómo usted visualiza esa identidad que nos ha regalado Dios
a cada uno de nosotros y como que nos llama a movernos, a hacer las cosas. Y yo veo que usted es alguien que se mueve y recorre Chile entero con ese anhelo de comunicar la palabra del Señor, pero también de despertar a sus hermanos cristianos. Yo tengo un dicho que dice que todo hombre y toda mujer tiene un potencial dentro de él y la historia le demandará si ese potencial no se transforma, ni se desarrolla, ni da frutos para bendición de la sociedad. Le coloco un ejemplo: usted puede tener un cuesco de palta, usted lo mira al microscopio, no va a ver nada, pero dentro de ese cuesco de palta hay cientos de árboles, porque tienen sus semillas, y un potencial tremendo. ¿Cuándo sale ese potencial a la luz? Cuando yo lo entierro, echa raíces y luego crece sus ramas, sus flores y sus frutos. Todo hombre y toda mujer tiene un potencial dentro de sí que está demandando su desarrollo. Entonces yo me di cuenta que ese potencial estaba dentro de nosotros. Y fue ahí donde Dios me marcó con ese versículo que dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera, si la sal perdiera su fuerza, si la sal perdiera su poder, no sirve para nada, sino para ser pisoteado y hollado por los hombres. La iglesia evangélica durante mucho tiempo no fue esa sal. Por eso se nos miraba sobre el hombro. Por eso todavía algunos quieren que desaparezcamos con esta nueva constitución que quieren hacer. Pero esta sal es la que tiene que ser sazonada esta sociedad. Y Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y así es importante, y yo lo grafico, si usted lo escuchó, de la siguiente manera. Uno puede ir a comprar una olla de greda a Pomaire, ponerle papas de Chiloé, choclos de acá de Paine, carne de Osorno, arroz grano grande, en fin. Pero si no tiene sal, prácticamente está desabrida y no tiene ninguna gracia y ningún sabor. Pero si le pongo sal, no sube la papa a la sal, ni el arroz a la sal, ni el zapallo a la sal, sino que la sal desciende casi invisiblemente, empapa, satura, impregna cada elemento que está dentro de la olla. Cristo dijo: ustedes son la sal. Tienen que sazonar, influir el deporte, la sociedad, la salud, la educación. No solamente tener una visión de templo, sino ver mucho más allá, que la cruz tiene un palo horizontal. Y hay una cosa, señor, que es importante. Fue duro, pero Cristo dijo estas palabras en otro evangelio: si la sal se hiciere insípida, no sirve ni siquiera para ser echado en el muladar. Una de las puertas que rodeaba Jerusalén se llamaba la puerta del muladar. Ahí echaban los animales muertos, todo lo que nos servía, hasta el excremento lo echaban ahí. ¿Para qué? Para que el sol lo secara, y al secarlo servía de abono para la tierra. Cristo dijo que una iglesia que no está marcando presencia, una iglesia que no está escribiendo historia, no sirve ni siquiera para ser echado en el muladar, porque por lo menos eso sirve de abono para la tierra, pero una iglesia que tiene candado en la boca y cadena en los pies no sirve para nada. Y es eso lo que se nos quiere poner con esta nueva constitución: candado en la boca, cadena en los pies, porque de alguna manera, entre otros, somos la reserva moral de este país. Por eso, qué bueno que escuchó ese mensaje. Yo creo que nosotros podemos hacer mucho. Yo creo que la iglesia, antes no éramos considerados, pero la iglesia marcó una importante presencia con Trump en los Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, y ya los periodistas, los sociólogos están hablando del fenómeno de la iglesia. Y perdóneme que toque el caso suyo. Los votos que usted ganó, la gente que a usted lo sigue, le dio prácticamente el triunfo a señor Sebastián Piñera para ser como presidente. Pero también, paralelo a eso, el voto del pueblo evangélico que elegimos, el mal menor, lamentablemente nos ha defraudado su excelencia.
le dio el triunfo también al señor Piñera. Entonces, la iglesia evangélica es un potencial que puede inclinar la balanza para el triunfo de quien realmente se fije en este pueblo cristiano, que ojalá no pidamos nada sino poder servir a la comunidad y a nuestro querido Chile. Hay un pensamiento, si usted me permite, señor Kass, porque es muy escuchado y visto su programa, con todo respeto, dijo un animador, voy a decir lo siguiente. Señor presidente Sebastián Piñera Echenique, con todo el respeto que merece su investidura, usted tiene una deuda con los cristianos. El pueblo evangélico mayoritariamente votó por usted y le permitió ocupar el primer sillón legislativo de poder en este país. Usted tiene una deuda y la mejor manera de pagar esa deuda con este pueblo es que usted vote rechazo. Ese es el mensaje. Gracias por permitirlo. Mensaje, qué directo, y lo grafica usted de cuerpo y alma, porque usted nunca ha tenido temor de predicar la verdad. Y hoy día, usted lo mencionaba, estos cambios legislativos, que ya hubieron atisbos anteriores durante los últimos meses del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando intentó hacer una modificación a la ley de culto. Y cuando decía que se quería mejorar, en la práctica lo que se quería era silenciar. Hemos visto cómo en esta ley Mordaza o en algunas leyes antidiscriminación han habido intentos reiterados de ir censurando, de ir acallando la palabra del mundo cristiano evangélico. Y esta Constitución hoy día respeta y permite la predicación, y es muy probable que si grupos minoritarios, no el pacto de la ciudadanía, se logra imponer, exista esa censura permanente en temas que son tan relevantes, y quisiera que usted nos pudiera explicar, contar su mirada sobre el concepto de la vida, la familia, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la identidad de género, que son al menos 5 puntos donde yo creo que tenemos unidad en esa fuerza evangélica que existe hoy día en Chile, que yo también comparto con usted, que es una gran reserva moral que tiene nuestra patria. Yo creo que tenemos una constitución realmente extraordinaria. Nosotros tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de culto, podemos incluso importar instrumentos para la iglesia, instrumentos para el culto, podemos hacer seminarios, podemos hacer retiro. Esta constitución permite que los poderes del Estado estén al servicio del pueblo y sirvan al pueblo y para el pueblo. Creo que esta constitución es una constitución de la cual debemos defenderla con todo nuestro corazón. Es una de las mejores constituciones de Sudamérica. Los enemigos y de la ultraizquierda están tratando de lavar el cerebro para decirnos que prácticamente hay que cambiarle y poner una hoja en blanco para hacer una constitución nueva, y se toman de que esta es una constitución que se hizo en la dictadura. Pero nosotros sabemos que ya prácticamente no queda nada de esa constitución, y hubo muchos cambios que hizo el señor Lagos en su tiempo y que él la firmó, y que ahora no dice absolutamente nada. ¿Por qué le están cambiando la constitución? Porque lo único que se quiere es tener poder. Lo que hizo Hugo Chávez, él quería tener más poder. El único poder era cambiar la constitución por ese famoso librito chico que llevó adelante. ¿Cómo está Venezuela ahora? La pobreza, la miseria, el hambre, la gente que han matado por no seguir su régimen, la gente que está detenida, que todos los países hemos tenido que recibir esa gente preciosa que son los venezolanos. ¿Cómo es posible que la gente no logre entender que entregar una hoja en blanco que ni siquiera sabemos lo que dice, aunque ya muy secretamente hay muchas cosas que ya están preparadas? Creo que nosotros debemos defender esta constitución, la familia.
Dios mío. Si se mata un buey, se dice que es un crimen, es algo terrible matar un animal. Pero matar a un ser humano es un derecho. Los feministas desnudan sus senos en la calle, se subieron arriba de las rejas de la Catedral Evangélica en la Alameda, frente a la Universidad de Chile, hicieron actos realmente vergonzosos en el sentido de estar a favor del aborto, de matar, de asesinar a esas criaturas en el vientre de la madre. Es que fueron violadas, pero nunca hemos visto que se aumentan las penas del violador. Siempre se mata y se asesina a criatura que no tuvo la culpa de haber nacido de una violación. Hoy día la burocracia es tan enredada que no permiten que gente que no tiene hijo anhela poder tener una criatura. ¿Por qué no se da libertades para que esos niños sean adoptados y no asesinarlos en el vientre de su madre? Si usted me permite, señor Kass, tuve la oportunidad de predicar en uno de los Te Deum de la Catedral Evangélica. Y recuerdo que estaba ahí el señor Piñera y la señora Bachelet, y dije estas palabras: temblará la mano del abortista mientras haga 1000 pedazos la criatura, y triturarán su cabeza para succionar ese cuerpo inerte y hecho pedazos de esa criatura. Temblará la mano del abortista, pero será afirmada esa mano por todos aquellos que firmen ese proyecto de ley. Y lancé sin pensar una voz profética y dije lo siguiente: os digo, como hombre de Dios, que más temprano que tarde Dios les alcanzará y tendrán que responder delante de Dios si sus manos están limpias o están manchadas con la sangre inocente. A los pocos meses vimos el descubrimiento de una política de algunos de ellos, las coimas, los robos y todo lo que ha venido en nuestra nación. Es por eso que tenemos que defender esta Constitución. Es por eso que el pueblo evangélico tiene que votar el rechazo y por la Constitución mixta. Es por eso que tenemos que defender algo que es tan lindo, vivir en esta patria hermosa que Dios nos da. Y tenemos que hacerlo. Y que no se dejen engañar por todos los medios de comunicación, que mayoritariamente hay izquierdistas de la cual quieren hacernos creer que va a ganar el apruebo. No, señores. Los cristianos somos más en este país. Y sería una vergüenza para el cristianismo que ganar el apruebo, aunque yo sé que va a ganar el rechazo, lo creo. Perdone que de repente me pongo a predicar, este espíritu de predicador no se me termina. No, yo le agradezco que sea así, porque nosotros lo que buscamos, los que hacemos estas conversaciones, es precisamente conocer más profundamente a nuestros entrevistados. Y yo le agradezco que usted sea tan llano y tan sincero. Y puedo desprender de lo que usted nos ha señalado que claramente aquí el problema no es la Constitución, son los legisladores, son los políticos. Ellos son los que no hacen la pega. Son ellos los que prácticamente... Sí, adelante. No. Era para profundizar en eso. Y también hay una palabra que dice basta ya. Basta ya de legisladores que no hacen su trabajo, basta ya de violencia. ¿Cómo usted nos podría interpretar el basta ya? Esa palabra basta ya está en uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: basta ya, oh príncipe de Israel, del cohecho. Basta que robéis al pobre su salario. Basta ya. Creo que ese basta ya debe estar en la boca y en el espíritu y en el corazón de todos los cristianos de este país. Basta ya. Basta ya de que los hombres de la cual nosotros le dimos el voto, porque yo dije en una oportunidad, nosotros no podemos juzgar ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro. A los que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, porque ellos no se pusieron solos. Nosotros con nuestro voto los colocamos en ese lugar. Basta ya. Tenemos que cambiar de mentalidad. Por eso yo sinceramente le felicito a usted, que usted ha tenido solamente un discurso y no ha cambiado.
ha sido atacado de una y de otra manera, pero se ha mantenido firme en su propósito. Y hoy día necesitamos ese tipo de hombres, ese tipo de estadistas, y no que se inclinen, como lamentablemente lo ha hecho nuestro querido presidente Sebastián Piñera, que se ha inclinado hacia la izquierda, que no logramos entender. Yo no logro captar qué es lo que le pasa, qué es lo que sucede. Si él tiene las armas constitucionalmente para poner orden en este país, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué tenés que esperar que maten a gente, que una criatura sea herida? ¿Por qué? Cuando tiene el poder. ¿Cómo han arrasado con el poder de este país? Han insultado en el rostro a la policía, lo han escupido, lo han quemado a ellos. Entonces, no puede ser. Si bien ha habido exceso, lógico que sí lo han habido. Pero él tiene poder de poner las cosas en su lugar, pero no lo hace, no lo entiendo. Por eso es que un hombre de Dios tiene que ser inalterable, tiene que ser un hombre de principio, tiene que ser un hombre de palabra, que, como dijo Pablo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, nada lo haga cambiar de lo que Dios ha colocado en el corazón de un hombre que tiene visión de país, visión por el pueblo, visión de justicia. El ambiente político ya no está, ya no es creíble. Hacen cosas, imagínense, ayer al exministro de Salud era el héroe que ponía su vida para poder librar y curar y sanar y cuidar y tomar las medidas del caso para lo del coronavirus. Hoy día es villano. Hoy día lo quieren crucificar. Hoy día lo quieren castigar. Esa es la sociedad que vivimos injusta en este país. Qué ridículo. En vez de sacar leyes mejores, de mejorar más implementos para la salud, de implementar más camas para los hospitales, de dar mejores sueldos, de dar mejor jubilación a los necesitados, en vez de eso hacen cosas ridículas. Y tenemos gente ahí que ganó prácticamente con 1% porque la mayoría de otros lo arrastró, y tenemos lo que se ha dicho el peor congreso de la historia de nuestro país, que es una vergüenza. Por eso yo motivo al pueblo cristiano, basta ya. Los cristianos debemos de informarnos, los cristianos debemos de leer, los cristianos debemos de ver qué es lo que está pasando en el mundo para tener una voz de opinión concreta y poder cambiar la historia de este país. Y si yo le preguntara, ¿cómo alumbramos los ojos del entendimiento? ¿Cómo nos dirigimos a ese mundo cristiano que muchas veces puede caer en una desorientación? Porque también, como usted señalaba, hay pastores que no van por el mismo camino. Y nosotros hemos visto pastores como usted, que en los Tedeums levantan la voz, que emiten una voz profética, pero también hemos visto otros pastores que quizás por alguna debilidad no han ido por ese camino de la verdad plena. ¿Cómo nosotros iluminamos esos ojos del entendimiento de los chilenos, más allá incluso del pueblo cristiano evangélico? Porque hay, en el mundo cristiano evangélico hay más claridad, hay más verdad, hay más convicción de defender los valores, incluso más allá de los colores que los han acompañado permanentemente. Pero hay muchos otros chilenos que quizás no han visto tan claramente como lo ve usted el peligro al cual nos están llevando algunos legisladores. Creo que tenemos que ir al Antiguo Testamento. Si hablamos del punto de vista cristiano, los hombres que profesamos nuestra fe en Dios, en el Antiguo Testamento habían profetas que siempre estaban al lado de los reyes para golpearle la espalda, pero que más que servir al rey, se servían del rey, estaban a su mesa, tenían una buena situación económica. Pero cuando Dios quería dar una palabra al pueblo, no hablaba a través de ellos. Y recuerdo el caso, esto es en el caso del profeta Amós, que es campesino, que Dios lo tomó y lo llevó donde el rey para decirle: esto dice Jehová el Señor. Por supuesto, fue echado del reino y tuvo que volverse a su casa porque los propios profetas profesionales prácticamente lo echaron de ese lugar.
Hoy día también, lamentablemente, hay mucha gente que busca un protagonismo de servirse del poder de turno, para estar al lado de ellos, para la fotografía, para tener mejores facilidades en sus petitorios. Pero siempre digo, yo no quiero estar en el lugar de aquellos hombres que están en la oficina de asuntos religiosos o dentro del gobierno o en la oficina de la ONAR, sin decir absolutamente nada en este país. Yo creo que si Dios los coloca es porque están como el caso del profeta Daniel. Daniel pasó por 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Y siempre Daniel tuvo una palabra profética, aunque muchas veces quisieron atecharlo al foso de los leones. Creo que hoy día también ese tipo de pastores no le tememos, nosotros no nos preocupamos, porque los evangélicos tenemos un discernimiento. Usted habló de discernimiento, una iluminación de parte de Dios, que los conocemos quiénes son. Y la iglesia evangélica ya los tiene plenamente identificados. Si usted hace una encuesta, hay gente que no los sigue, hay gente que no los cree. Están ahí porque ellos prácticamente, como no le hacen ahorita al gobierno, el gobierno se siente feliz de tenerlos en ese lugar. Pero cuando hay hombres de Dios, cuando hay hombres de Dios que son creíbles, que como usted no cambia el mensaje, cuando hay hombres de Dios que no cambiamos el discurso, que mantenemos firme nuestros principios, somos creíbles. La gente nos pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a votar? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Somos creíbles. Por eso es que es importante el testimonio. No nos preocupamos que ellos aparezcan en las pantallas. La iglesia evangélica no lo sigue. La iglesia evangélica tiene sus líderes, hombres de Dios que son probos y que prácticamente no se dejan llevar fácilmente por los vaivenes de esta sociedad. Y lo otro, es interesante notar, en una oportunidad un sumo sacerdote se preocupó de que Jesús estaba llevando muchas masas y la gente lo seguía, y mandó al ayudante para que le fuera a preguntar a Jesús cuál era su mensaje. Y fue este ayudante del sumo sacerdote y le dijo, ¿qué andas hablando tú? ¿Qué andas diciendo? Y Cristo le dijo, ¿qué me preguntas a mí? Pregúntale a esta gente qué es lo que yo hablo, cuál es mi mensaje. Ellos me han visto, que hay gente que ha sido sanada. No me preguntes a mí, pregúntale a ellos. Yo puedo dar testimonio de mí, pero es la gente la que tiene que dar testimonio de mí. Fue entonces que el ayudante le pegó una bofetada a Jesús y le dijo, así responde al sumo sacerdote. Y Cristo, mirándolo a los ojos, le dijo, si yo he hecho mal, si yo he actuado mal, si yo me he desdicho de mi mensaje, dime dónde. Y si yo he hecho bien, ¿por qué tú me golpeas? Y el hombre no dijo ninguna palabra, porque ahí estaba el público que daba testimonio de Jesús. La gente en este país va a creer a gente proba, gente que realmente tengan una sólida línea y no se desvíen para nada. Ahora, ¿cómo llegar al público que usted decía que no profesa nuestra fe? Muchos no saben cómo la iglesia hace meses nos estamos moviendo, meses. Hay grupos de hermanos que han salido a hacer seminarios a través de todo Chile. Anoche estuve por Zoom en un programa que tuvo con familia, donde había cerca, y no exagero, cerca de 1,000 personas que estaban conectadas, que tuve que hablar por 2 celulares. Cerca de 1,000 personas para escuchar a un pastor venezolano en los Estados Unidos que contó cómo vive su país hoy día prácticamente atormentado por el comunismo. Hoy día estamos marcando presencia, y esa presencia de llevar este mensaje diferente, este mensaje del rechazo, se está retransmitiendo por un sinnúmero de radios cristianas. Nosotros tenemos, yo diría, unas 300 radios online, radios que son oficiales. Estamos transmitiendo, estamos llegando a aquellos que no profesan nuestra fe. Recibí un mensaje de una persona, entre muchos, me dijo, pastor, por favor no deje de predicar, porque usted me abrió los ojos
Hay muchas cosas que yo ignoraba, hay muchas cosas que yo no sabía. Y es interesante notar cuando uno le escribe en WhatsApp y dice, yo estoy por el rechazo. Y yo me alegro cuando me escriben, estoy por el rechazo. Así que no solamente estamos llegando al pueblo cristiano, estamos llegando al pueblo que no profesa nuestra fe, porque también ellos necesitan el mensaje y necesitan la orientación. Por lo tanto, no solamente estamos en la plataforma cristiana, sino también aquellos que no lo son, entendimos, de profesar la fe, pero que son gente linda, que son gente, que son ciudadanos, que son nuestros hermanos, que son nuestros conciudadanos que necesitamos que ellos puedan entender esta verdad. Por eso se nos niegan los medios de comunicación. ¿Por qué le ha pasado a usted? Porque no le gusta el mensaje que usted tiene. Es franco, es directo. ¿Por qué es perseguido? Porque no le gusta. Usted mencionó hace poco, en un programa, como una periodista que ya está claramente dada a conocer que es una mujer marxista. El otro compañero también de televisión marxista. Están tan infiltrados el marxismo, la izquierda de los medios de comunicación, que no tenemos voz, pero hay otra voz, que son las redes, y que la estamos aprovechando al 100% a través de Zoom, a través de las plataformas. Estamos llegando a mucha gente y le estamos orientando. Y le estamos diciendo, no solamente usted es convencido de que tenemos que ir por el rechazo, sino que también usted sea una persona que retransmita a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos. Así que estamos haciendo ese trabajo, aportando lo que podamos, porque un día la historia nos ha de juzgar. Siempre digo yo esto, señor Kass. El día de mañana, ¿qué van a decir la historia de nosotros? ¿Seremos un muti en los discursos futuros? ¿Tendrán que agachar la cabeza nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos diciendo mi papá fue un cobarde que no se atrevió? ¿O cuando nuestros nombres nos mencionen la historia, podrán decir con la frente en alto, ese fue mi abuelo, ese fue mi padre? Yo sé que aquí hay que pagar un precio. No todos están dispuestos a dar la cara. Dios dijo, busqué a un hombre que se pusiera en la brecha para no destruir la tierra y no lo hallé. Dios anda buscando ese tipo de hombres, pero también ese tipo de mujeres que se atrevan a marcar presencia y a escribir historia y no pasar desapercibido, porque un hombre que pasa desapercibido no merece haber nacido, porque Dios a cada uno nos dio un potencial de la cual tenemos que desarrollarlo para bien de nuestra sociedad. Estimado obispo, le quiero agradecer muy de corazón su valentía, sus planteamientos, el que no sea de esos hombres que han pasado sin marcar una huella, porque usted ha dejado huella en miles de personas en Chile y en otros países. Le agradezco por su claridad, le agradezco por sus notables palabras, su inspiración, y también le pido, como aquella persona que escribió por WhatsApp, que no deje de predicar, que no deje de iluminar, que siga siendo esa luz, que siga siendo esa sal que Dios nos pide que seamos. Le agradezco de nuevo su tiempo, su disponibilidad, y dejo ahora para que usted pueda cerrar este programa y nos pueda dar sus últimas palabras de orientación y también su oración y su bendición. Mi petición, señor Kass, es que Dios permita que la gente que le rodeen a usted como escudero, no para servirse de usted, sino para servirle a usted en esta visión de país que usted tiene. En segundo lugar, quiero decirles que hay mucha gente y dentro del pueblo cristiano que se ha molestado en que un pastor, un predicador, estemos opinando en programas como estos. Muchos le llaman política. Pero quiero decirles que lo que pasa en Chile nos obligó y nos impulsó a muchos predicadores a salir detrás del púlpito y tener que decir, Señor, somos sal de la tierra y somos luz del mundo, y la historia el día de mañana nos juzgará. Y yo quiero que cuando parta de esta tierra, tú me puedas decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Que Dios le bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a todo su gran equipo y bendiga a nuestro querido Chile, que siga flameando nuestra bandera con su rojo que representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, el blanco para tener un Chile puro y el azul de nuestro cielo limpio y la estrella que representa de alguna manera a la estrella resplandeciente de la mañana que es el lucero Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, viva Chile y bendito sea el Señor para siempre. Muchas gracias y muy amable. Viva Chile y un gran amén. Muchas gracias, Amén. hoy. Gracias, muchas amable.